Televidente, feliz noche. Bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsao. Nos estoy un día más junto con vos para compartir un tema realmente interesante. Un tema, todo tema que nos trata siempre está interesante, pero tiene un tema que realmente está apasionante para descubrir, a lo menos en mi caso, un tema que a mí te conoce tiki, pero mi saco tiene gente que hoy en día tiene curiosidad para ciertas cosas que no tiene información, tiene siempre en tu red social. Hoy en día a través de internet no está información de tu cosa. Sin embargo, hay motivación para vos buscar información, es motivación para vos visa realmente, no, hay cosas que no está para mí, no, me dime si ahora que unos por realizar este tipo de intercambio, de conversación, manera es un llave, quizás hasta abrir deseo, necesidad de haya más información. Y muchas cosas que a mí también toma nota, que cada viaje está más y más popular, para mí decirle de alguna manera simple, la red social, está belleza. Belleza, mirar desde el punto de vista, no solamente para gente mujer, pero para gente hombre. Belleza corporal, belleza facial, belleza desde tu punto de vista estético, España, etcétera. Nos sienten un tique más, cada día está un tique más preocupado de vestir bon, de lucir bon, de derecha, curpa, lo cual no piende también como algo malo. A mí te quiere que cada gente que siente su mes más mejor, más elegante, más bonita, tiende a sentir falta de cierto atributo corporal y nanta recurrir a la ciencia médico para hacerle. Pero paralelamente que se tiene otro tipo de actividad mira que cada viaje más tanto ocupa lugar de prioridad, de interés de nuestra sociedad en el mundo. Y el parte estético, el parte cosmetológico, a vida también algo sumamente importante. Gente mujer, gente hombre, tú gente que luce más mejor. Ahora, conjunción, de unión de todos los factores para proporcionar una apariencia más mejor para el ser humano. También hay un lugar especial aquí en Corsao, para sobra lo vai ter el primer congreso de cosmetología de Caribe. Nos avienta papi de Jefford de basta día pasar y nos ha realizado diferentes entrevistas. Mensaje Santa Corda nos ha entrevistado Dr. Wilmer Brakovic y Dr. Víctor García. Nada enfocar un tique en parte cosmetológico, pero nada mirele for un vista quizás un tique más científico, parte quizás a una manera parte médico of dorku nanta usa el lenguaje médico, pero está arriba cosmetología no se papia y ave nos va a conversar con otra persona, que también es una persona calificada, que también es médico, pero que no está dedicada más tanto a la parte cosmetológico. La parte cosmetológico en Corsao tiene mil y un gente que está dedicada a actividad aquí tanto de forma profesional como hobby personal. Es algo que en Corsao seguro tiene un espectro muy grande de nuestra comunidad. Nos invitado a ver está Dr. Dwight Fuguet y no se va a conversar con él arriba el primer congreso de cosmetología de Caribe. Don Dwight, un placer, bienvenido a nuestro programa, gracias por atender a nuestra invitación para conversar de un tema, yo digo que es apasionante porque yo mismo he ido concientizando cada vez más en cuanto a la importancia de que muchas veces, yo digo que el síndrome de la isla le quita a uno como un poquito de deseos de vestir bien, de lucir bien. Estoy generalizando y uno va olvidando un poco eso de mejorar la apariencia, y por eso queremos conversar un poco de la importancia de este evento que se va a llevar a cabo próximamente aquí en Curazao. Bienvenido y buenas noches. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por tu invitación. Placer. Bueno, sí, es muy cierto lo que tú estás diciendo, es que la vanidad no es nada nuevo, o sea, la vanidad existe desde la época de los egipcios, que fueron los que inventaron prácticamente los maquillajes.
Y de ahí en adelante, bueno, en el mundo ha habido esa importancia hacia la vanidad. ¿Y por qué? Porque nuestra apariencia es la primera tarjeta de presentación que nosotros tenemos, que le mostramos a otras personas. Ya. Y lo denominamos así, vanidad. No suena como es simplemente darle un término, pero eso es parte también, es una realidad. Es una realidad y también es parte de la salud mental de las personas. O sea, es sentirse bien también. A veces cambiando ciertas cosas le mejora la autoestima a la persona, hace que la persona en su vida social mejore, a veces con pequeños cambios, hace cosas importantes para las personas. El autoestima de la persona, inclusive en la relación de pareja, es importante. Y bueno, a través del tiempo ha evolucionado procedimientos para mejorar esos pequeños detalles, como también detalles muy grandes que pueden hacer una gran diferencia. Y bueno, ha evolucionado la cosmetología a lo largo de la historia. Ya. ¿Hasta qué punto? Vamos a hablar de cosmetología como tal, pero yo pienso que es importante porque hay gente que no le da importancia y van como cargando un peso a través de los años, escondiendo quizás cosas que pudiesen mejorar y no lo hacen por ese ¿sabes? Eso como un tabú de que yo no hago eso porque eso es. Entonces, hoy día, con tanta tecnología, con tanto avance profesional y con ese cruce del que yo hablaba en el principio, de que hay profesionales que practican la cosmetología, pero como con conocimientos sumamente avanzados que minimizan los riesgos. Por ejemplo, un médico que se dedica a ser cosmetólogo y que de repente hay como más seguridad, porque el tipo sabe lo que está haciendo, porque en algunos programas hemos cuestionado a veces cosas que se hacen y que dejan secuelas porque las hacen personas que no han aprendido a hacer lo que están haciendo. Entonces la gente le tiene como cierto temor, hasta el punto de que se les afecte la autoestima a una persona por no corregir un defecto o por no mejorar algo que tenga que ver con su apariencia. ¿Hasta qué punto la falta de corregir algún detalle nos puede afectar la autoestima, Dwight? Sí. Muchas veces hemos visto en la consulta que a veces las personas no hacen esos cambios por lo que acabas de decir, por el temor de que en vez de tener una mejoría vaya a tener una complicación la persona. ¿Okay? Eso recae mucho y es un comentario muy frecuente que hacen las personas y muchas veces dicen, si yo hubiera sabido que esto era tan sencillo, lo hubiera hecho hace muchísimo tiempo. Y por eso es importante la actualización. ¿Por qué? Porque la tecnología, la arquitectura, para llamarlo de alguna forma, farmacológica de los productos han evolucionado para que cada vez sea muchísimo menos invasivo y también traiga efectos no deseados. Eso es lo que precisamente queremos traer a este congreso, a todos estos procedimientos nuevos, a todos estos productos que ya existían pero han evolucionado para que esté a la mano del cosmetólogo y no necesariamente tenga que entrar un intrusismo para poder hacer ciertos procedimientos, porque hay tratamientos, como yo te estoy diciendo, que anteriormente era único y exclusivo uso del médico y han evolucionado como tal, que ya no son invasivos y pueden tratarse a nivel muy superficial sin necesidad de introducir una jeringa en la piel. Ya. Cuando hablábamos hace un poquito de ese tipo tú decías que con mucha frecuencia en la consulta recibes este tipo de casos. Vamos a decirle a nuestros televidentes algún ejemplo, algo que te haya tocado, cosas que eran muy sencillas de corregir y que en tu experiencia profesional de repente te has encontrado con algo tan sencillo y que la gente por ese miedo no acudía
a mejorarlo. Es que ese miedo es real porque se han visto muchos casos de complicaciones. De hecho, una de mis primeras conferencias, yo voy a tener la primera conferencia y esa primera conferencia no es por casualidad, esa primera conferencia va a ser con toda la intención porque yo voy a hablar sobre la bioseguridad de procedimientos estéticos en las personas, porque si vamos a trabajar sobre la piel es el primer escudo de defensa que nosotros tenemos. Entonces, al hacer ciertos procedimientos ya se está vulnerando esa seguridad. Entonces, puede haber desconocimiento en el manejo, así sean cosas muy sencillas, muy básicas. A veces hay desconocimiento de esas cosas básicas donde pueden llevar complicaciones. No he visto uno, no he visto dos, no he visto tres veces. He visto muchísimos casos, sobre todo de infecciones, por a lo mejor mal manejo de algunos productos, porque se obvia ciertos pasos y ciertos procedimientos que pueden marcar una diferencia entre un tratamiento exitoso a una complicación. Y, no estoy hablando solo, el Curazao, eso es algo que puede pasar a nivel mundial. Siempre he dicho que la diferencia entre un profesional y otro es el conocimiento. Correcto. Eso es el conocimiento. Y teniendo el conocimiento puedes evitar muchísimas complicaciones y que el paciente tenga una satisfacción en el tratamiento que le vayas a hacer. Ya. Hoy día el tratamiento correctivo de cosmetología, ¿está el campo como más abierto hacia los hombres también? Sí. Actualmente todavía sigue siendo en primer lugar el motivo de consulta la mujer, pero también el hombre en el tiempo se ha incrementado porque se le está dando importancia también. ¿Qué tipo de correcciones se hacen los hombres con más frecuencia? Los hombres más que todo a nivel cosmético me refiero. Sí, a nivel cosmético es el corrección del fotoenvejecimiento, es decir, el deterioro de la calidad de la piel, la resequedad de la piel, la línea de expresión que puede llevar en el tiempo mostrarse y hacerse más evidente en los hombres. Eso es una de las primeras causas que el hombre consulta. Ya. Y es importante porque a veces uno piensa o no se da cuenta. Y a mí particularmente con el tiempo me han empezado ya con la edad a aparecer manchas en la cara, por ejemplo. Y yo digo, ¿de dónde vienen esas manchas? Ahora, es mi decisión dejarlas allí o eliminarlas o corregirlas o que ese tipo de cosas también se van a ver en el Congreso. Sí, hay, como te dije, pequeños detalles que marcan una diferencia bien notable a la persona. A veces, eliminando una de esas manchas, la persona tiene una apariencia total y absolutamente distinta. Sí. Yo te había comentado que estos tratamientos han evolucionado. ¿En qué sentido? Te voy a poner ejemplos muy claros. Anteriormente, el ácido hialurónico es un producto que su función principal es captar las moléculas de agua, hidratar el tejido. Nosotros naturalmente tenemos ácido hialurónico en nuestro cuerpo. Una persona de 70 kilos tiene 13 gramos de ácido hialurónico en su cuerpo, en la piel, en los ojos, en las encías y en las articulaciones. Entonces, anteriormente la molécula del ácido hialurónico era muy grande y para poder conseguir esos efectos se tenía que inyectar. El mismo producto, el ácido hialurónico, ha evolucionado para dirigirse al gremio de la cosmetología, disminuyendo lo que llaman ahora la nanomolécula o la micromolécula, que pienso que es un poquito redundante el nombre porque ya las moléculas son muy pequeñas, pero entiendo el concepto que le quieren dar, y es la disminución del tamaño de las moléculas para que haya una mejor penetración en el tejido y una mejor absorción sin tener que inyectar a esa persona, utilizando microagujas, respetando la capa donde puede actuar el cosmetólogo, que es a nivel de la epidermis, sin pasar a la capa basal o la dermis, que ya es un ejercicio médico. Entonces, fíjate que ha evolucionado siendo el mismo producto a su diseño para que pueda ser más amplio el uso de ese producto, como también lo contrario, lo que tú estás hablando de las manchas. Por ejemplo,
hay muchísimos ácidos para las manchas. También está el ácido mandélico, que es lo contrario, sus moléculas le hicieron más grandes para que no penetre de manera importante en el tejido y pueda ser utilizado en las personas que tienen un fototipo 5 o 6, que son personas que tienen un fototipo de piel oscura, que son personas que son muy sensibles. Ese tipo de color es muy sensible a tratamientos como peeling para despigmentar. Entonces es una molécula muy segura porque su penetración no es tan importante y provocar efectos rebotes en esas manchas. Entonces, bueno, todos esos conocimientos son los que queremos transmitir, todas estas cosas nuevas que hay, que puede ser al alcance del profesional de la cosmetología. Eso te iba a preguntar, ¿a quién va dirigido este congreso en especial? ¿Cuál es el punto de atención más importante para las conferencias? ¿Cuál es el target de este congreso? Sí, el congreso va dirigido al profesional de la cosmetología, e igual que todos los congresos en todas las profesiones, médico, derecho, van dirigidos también a las personas que se están preparando, se están formando para la profesión. Por ejemplo, en la medicina, cuando hacían un congreso, inclusive sin haberse graduado uno, habían ciertas cátedras que lo obligaban al estudiante a ir a esos congresos de especialidades. Igualmente acá va dirigido para el profesional de la cosmetología, para la persona que se está formando y está estudiando para la cosmetología. De hecho, van a tener presencia varias academias de cosmetología, inclusive una universidad que le va a dar la base a un curso superior universitario, y lo que queremos es formalizar más la profesión de la cosmetología, darle una base profesional, que la persona, que el cosmetólogo esté más actualizado y pueda escalar peldaños en su profesión. Mi saco con Santurco está comprando español perfectamente, pero mi que quizás resumir lo que no se papia tiene momento aquí, en ese sentido, aunque quizás dado momento no se usa cierta terminología, ciertas palabras, cierta expresión, un tiki técnico, un tiki profundo, simplemente Dr. Fouquet te referí a producto nanku. Antes estaba necesario para quizás un médico, un doctor, por aplicar lo que angua me se pasa, of Kiko, hoy en día, cultura cambio nanku abinita, es un producto, pero trabajado de una manera otro, más eficiente y más fácil para aplicar. Un cosmetólogo por aplicar es un producto, es un resultado, sin me se va drenta en el terreno médico, va cinta de un de doctor, va paso anguja, kiko, por crea problemas en secundario. Ese está a lo menos por parte de lo que no se conversaba con el doctor Fouquet, de parte aquí, especialmente problemas de cuero, problemas de piel. La parte netamente estética, yo quiero repasar un poquito las conferencias que ustedes, para focalizar algunas preguntas, porque hemos recibido inquietudes, preguntas de personas que han visto los programas anteriores, y me preguntaba una señora que llamó el otro día que si iban a ver algo para las cejas, algún curso o alguna información que tuviese que ver con el trato de las cejas. Me dice, porque yo me estoy especializando en cejas, yo no voy a trabajar con más nada sino solamente con cejas. Entonces ella va a trabajar de la parte que hacen tatuajes de las cejas, pero también de la parte de darle forma. Hoy día hombres y mujeres se hacen figuras en las cejas, se hacen ciertos ese tipo de cosas también van a ser tratadas. Sí. Vamos a tratar el mayor campo posible de la cosmetología. De hecho, hay conferencias sobre el diseño de ceja, dada por una conferencista, Carolina Espizo. Ella va a hablar sobre el diseño de ceja.
y en el Congreso vamos a tratar de abarcar el mayor campo posible, no solo la parte ceja, facial, también corporal, celulitis, fotoenvejecimiento, piel. Vamos a tratar de abarcar el mayor campo posible. Para nosotros los calvos, ¿va a haber algo? Para la calvicie, para la calvicie, van a vender sombrero. Sí, lo que van a venir son laboratorios, eso es otra cosa, que van a venir laboratorios donde van a traer productos nuevos, productos que no están acá en Curazao, y varios de esos laboratorios manejan el problema de la calvicie. Tienen productos para la calvicie. Ya. Porque no solo van a haber seminarios, los seminarios van a ser, o la conferencia van a ser el día 19 y 20. El día 18 van a haber workshops, talleres de demostración de las casas comerciales con sus productos. Hay muchas casas comerciales y laboratorios que vienen de Colombia, de España, de Venezuela. Tenemos el apoyo de casas comerciales aquí de Curazao, de Aruba, de Bonaire. Entonces van a traer sus productos y van a hacer demostración de sus productos. Qué bueno, porque a veces el hecho de que muchas veces nos limitamos a lo que hay en el mercado no nos permite, aunque, repito, yo sé que hoy día esa ventana del internet nos permite conocer todo, y el que no lo averigua es porque no quiere, porque ahí hay opción para manejar todas las cosas. Hoy día hasta los sistemas de compra, que uno pide las cosas y en poco tiempo las tiene en la mano, pero a veces no se conocen los productos justamente porque nos quedamos en lo que tenemos en el mercado local. Y afortunadamente en el mercado local tenemos empresas que tienen un gran abastecimiento y una gran experiencia sobre diferentes tipos de productos. Pero yo digo que el conocimiento es infinito, y mientras más aprendamos de lo que hay afuera para aportar, más rico va a ser nuestro caudal de conocimientos para aplicarlo a nuestros clientes. Eso en todos los renglones. Doctor, el proceso de inscripciones, ¿cómo es? ¿Cómo se puede realizar? ¿Todavía están a tiempo? ¿Cómo hace la gente para participar? Sí, el proceso de inscripción es a nivel de transferencia bancaria. La persona, cuando hace la inscripción, se le envía su factura de respaldo, y el día del Congreso muestra su factura de respaldo y se le va a dar la identificación para que pueda participar a todos los eventos del Congreso. Son varios eventos que van a haber, como te estaba diciendo, los workshops, los seminarios. Al final del Congreso va a haber un brindis en la clausura. Está incluido dentro de esa inscripción el certificado de participación del cosmetólogo, y algo muy importante, y es que se le va a dar acreditación a la Sociedad de Cosmetología del Sur del Caribe. Es una sociedad, como todas las profesiones que tienen sus sociedades, su asociación. Aquí también se le va a dar entrada a los participantes a la Asociación de Cosmetología. Es importante porque es fortalecer el gremio de la cosmetología a nivel regional, en el sentido de aumentar la actualización o hacer más frecuente la actualización del cosmetólogo. Se tiene pensado que cada cierto tiempo, cada 2 meses, se vayan a hacer masterclass para las personas que pertenezcan a la asociación. Van a tener también como ventaja que van a tener descuento en los diversos congresos que va a haber en la región. También van a tener descuento en las compras por parte de las casas comerciales. Entonces, en estos momentos no se cuenta con alguna asociación que agrupe a los cosmetólogos. El Congreso va a dar las puertas abiertas para que los cosmetólogos sean miembros de la asociación. Está implicado ya sociedades de cosmetología de Venezuela, de Colombia. Ya está comprometido aquí también Curazao para la asociación. Ya hay una conversación previa para República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Hoy día este tipo de agrupaciones, de contactos, de network, como decimos, es muy importante, porque
Vuelvo a decir lo mismo, el Internet nos facilita, no solamente el Internet, todos los medios de comunicación digital hoy día nos permiten estar en cualquier parte del mundo y recibir información de cualquier parte del mundo. Y estos intercambios, por supuesto, van llevando a un adelanto en la manera de realizar los procedimientos en cada una de las actividades a las cuales nos dedicamos, tanto nosotros a nivel de los medios, la gente que trabaja en la medicina, la gente que trabaja en la ingeniería, la gente que trabaja en la cosmetología, tiene acceso muy fácil hoy día. Pero para poder llegar a ese acceso, lo ideal es estar presente en un evento como este para intercambiar los intereses y las necesidades de cada quien y ver de qué manera podemos suplir y podemos aportar también desde Curazao hacia el mundo. Una de las cosas que se está proyectando a nivel de como producto de exportación en Curazao son los conocimientos, el aspecto digital, y tanto las autoridades de gobierno a nivel del Ministerio de Economía y todas las instancias que están tratando de catapultar la participación de Curazao en actividades comerciales en el extranjero, han basado muchos de los patrones para guiar el futuro económico de exportación de Curazao a nivel de conocimientos. Y aquí hay mucho conocimiento. Sabemos que hay países grandes que tienen más recursos, pero mientras más cada uno de nosotros se dedique a aprender, más grande va a ser ese capital de sabiduría que podemos aportar. No solamente a nivel, digo yo, de exportación, lo cual no deben descartar, porque es una manera. Nosotros tenemos músicos muy importantes en Curazao, que todos los días del mundo, no es que una vez les salió una oportunidad, todos los días del mundo trabajan grabando para las más grandes orquestas del mundo. Es decir, que lo que muchas veces no sabemos, porque es un terreno que a lo mejor no se publica, pero nosotros tenemos músicos locales grabando todos los días vía internet. Graban en un estudio, muchos de ellos tienen sus propios estudios, graban y envían vía internet la grabación y están participando en grabaciones internacionales. Entonces lo que queremos con esto es que si ustedes tienen esa posibilidad de participar en un congreso donde van a nutrir sus conocimientos y que mañana eso les pueda servir para exponer ese caudal de conocimientos a través del internet y darle la oportunidad no solamente de tener el renombre que les da respaldo a su actividad profesional y comercial, conferencias, etcétera, etcétera, pero la base de todo esto es el conocimiento. Y cuando tenemos la reunión de tantos profesionales juntos en tantas disciplinas para aportar esos conocimientos, es una oportunidad única que estamos teniendo en este momento en el terreno de la cosmetología, porque en Curazao no se conoce en los últimos tiempos un evento de esta magnitud sobre este terreno tan específico. Doctor Fouquet, vamos a ir a un compromiso con nuestros anunciantes y al regreso vamos a hablar un poco más de los conferencistas que van a estar presentes, los temas más específicos y el punto de contacto que no lo hemos dado hasta ahora para que nuestros televidentes puedan conseguir más información. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso. Tem diferente motivo para vos coger un matraz de calidad. Vos salud físico y mental, vos bienestar y de vos familia y vos saco. Un matraz de mal estado por afectar, entre otros, vos lomba seriamente. Si vos no dormís bon, vos cuerpo y vos mente no te recuperado de una forma adecuada para vos por funcionar debidamente. Un matraz de Samira Matraz en Fabric, además de buen precio, está garantizado. Nuestra experiencia en diseño y fabricación de matraz da hace de Samira bo garantía de un sueño feliz y profundo. Volanta Tushi. Nossa, vou pôr a bela com a Electra para mim, não? Dizendo que tem ainda minha fatura de luna aqui. Me nota gusta pagar minha fatura lat. Pel, mas você não tem de mim a Electra WhatsApp? Qual é? Me aqui.
Agora, mais para conectar com a Aqualectra via WhatsApp na 563-0135 e aplicar para mais sua fatura de água e corrente de uma forma fácil e de menos que 2 minutos, mais tem mais sua fatura, tem mais sua planta mais. Ah, tá, moça. Água e água elétrica, se sabe, conta facilitar a minha vida. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Esta comitasse de luna de doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupa. Lab da minha tablita sabra também. Você sabe? Ah, que me problema yanto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós tá preco na casa também. Você anda preso na casa sabra? Claro! E o serviço tá grátis. Ai, você tá pensando neste lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá também? Lab da meta chega cerca bom. Piu! Televidente, nossa back com mais nosso programa Boa Noite Corsal. Ahora dedicado na mundo de beleza, de cosmetologia e com um invitado que tem mais informação para compartir, mais conhecimento sobre a área aqui. Está doctor, está cirujano, pero está dedicado mais tanto no terreno de cosmetologia. O caudal de conhecimento que tem aplicando todo o tratamento no qual nossa papia en el segmento anterior, tiene seguridad, protección y ese tipo de conocimiento que impartir para tu cosmetólogo hacer en práctica sin riesgo de cometer un fallo o de hacer algo que legalmente no te más. Entonces, importante está paciência a través de todo lo que nanta va a impartir con vos puede handle el tratamiento con el mismo efecto y con más seguridad. Prometo nos continuamos que acordamos que nos está llegando a vos dan que en el Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una instancia con más años de experiencia, más de 40 años arriba terreno de laboratorio, donando nos comunidad un servicio con una palabra que siempre nos pone. Prometo tu cosco la confiabilidad. Confiabilidad para el paciente, para el cliente, confiabilidad para tu restaurante que trabaja en la cadena de cuidado, para así obtener resultados no solamente confiables, pero pronto, en tiempo récord, y además de ser una facilidad más grande para su Lab de Med a dedicar esfuerzo para hacer su servicio más flexible y nos pone un laboratorio de embocas. Si uno puede llegar cerca no está llega cerca. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. A nombre de Bombidi Supermarket, el lugar ideal para vos así compras en un ambiente dulce, producto fresco, producto de calidad, además de unos pan caliente, turora de unos panadería y además de ese
lo que nos pone énfasis de Bombini Supermarket es servicio, un servicio único, un servicio personal para tus clientes, para vos así compras en el mejor ambiente y buen servicio. Bitón, para sobra. Bombinita, la nombre de Sambil con su servicio también de Enture. Para cosas de Sambil nos tiene siempre una atención extraordinaria, pero aparte de ser Sambil también un caso grande, una familia grande, y por lo tanto dentro del espacio en común de Sambil nos tiene actividad dedicada para nos comunidad, para nos familia. Entre la cultura y actividad dan cutín, nos calendario te ofrecemos siempre actividad de formación, actividad de recreación, y no olvidar arriba ya razón de nos siente grande que usted y Tursimán pasina nos grande dan por goza de un rato extraordinario de familia de Sambil, más que un centro comercial. La nombre también de Curinde está promoviendo también una conferencia más importante para Corsao, es conferencia de ASFA, Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica, pero más allá, está agrupada Zona Franca de Iberoamérica, tiene participación del país de manera Polonia, expresar su deseo de participar. Curinde tiene, además de manejo de una zona franca, de unos parques industrial, tiene un network de comunicación, cultura zona franca de nuestra región, y además con ASFA, que es asociación que está reunida tour y organización de zona franca y con lo viene Corsao en la luna de noviembre para así intercambiar el tema interesante aquí. Además de ese nos tienen turcos para nos recibir, nos visitantes de la mejor manera y demostrar conducir Corsao. Pasó en el momento aquí en la luna de noviembre, mandatario, comerciante, inversionista, dirigente de zona franca de todo el país de Iberoamérica, lotan a Corsao para reunir. Curinde, donando un aporte fundamental a nuestra economía. Y no olvidar arriba Samira Matrasen Fabrik. Sono un cosa que está perturbar nos estado de ánimo, nos funcionabilidad, un mal sueño. Si vos no te duermes bon, vos no puede funcionar bon. Además de ser hopi viaja, nos no te da atención a nos matras, a nos colchón. Te parma un chinchorro, no se te worry. Vos te lo lomba, vos te vai dar uma pastilla, sin vai atender el problema. Hopi viaja, el problema está por matras. A veces nos invitamos a dar una visita en nuestro showroom, igual pues tiene un atrás, un colchón para cada necesidad. Además, experiencia única en la Corsao de tantísimos años donando servicio y perfeccionando cada día más nuestro nivel de producción y también de servicio. Samira Matrasen Fabrik, un caudal de experiencia en el servicio de vosotros. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para dar una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y llena de amor. Bueno, vamos a continuar con más. Nos invitado Dr. Dwight Fuguet, nos papeando del primer congreso de cosmetología na Corsao. Pronto lo va a estar abrir para vosotros participar. Dejamos en el aire algunas inquietudes, doctor. Sin embargo, usted nos decía en el break comercial, a veces es importante porque en el break comercial nosotros intercambiamos de cosas que van saliendo a la luz. Y hay ciertos temas que muchas veces es importante tener presente en este tipo de casos. La técnica de la gente que practica esto cada día se hace más
yo digo un compromiso más grande, hay más nivel de exigencia y hay esa tendencia. Yo mencionaba el internet, pero yo mencionaba el internet para captar información y transmitir información que ustedes puedan lograr de una manera seria a través de un evento como por ejemplo este congreso. Sin embargo, en muchas actividades, en muchas profesiones, tenemos a veces la tendencia de buscar un tutorial en internet y vemos cosas que pensamos que son viables. ¿Qué pasa con ese tipo de información que circula a través de las redes, doctor? Sí. La diferencia entre profesionales es el conocimiento. Eso es lo que marca una diferencia bien marcada entre la calidad de un profesional a otro. Hoy en día están lo que yo digo los profesionales de tutoriales, ¿ok? En internet sí hay mucha información valiosa, pero también en internet hay que saber filtrar, porque he visto con muchísima frecuencia y con asombro que a veces salen tutoriales haciendo recomendaciones que son unas recomendaciones total y absolutamente erradas. Literalmente hace como una semana aproximadamente vi un tutorial ahí que una persona agarrara agua con miel y limón y con eso le iba a quitar las manchas a las personas. Lo peor de eso es que no digo que todo el mundo le haga caso a esos tutoriales, pero sí hay casos que lo hacen porque uno ve los comentarios e inclusive hacen preguntas sobre el procedimiento. Y nunca faltará uno que diga, a mí me funcionó. Y eso es lo que te iba a decir, que lo peor de todo es que, y lo grave de todo, es que cuando lo hacen se lo creen que están haciendo algo que va bien para la persona. Entonces, si usted quiere dejar de ser un profesional de tutorial y tener el conocimiento a mano, tener el conocimiento de personas que tienen una trayectoria bien marcada en esta profesión, los invitamos al primer Congreso de Cosmetología del Caribe. Ahí lo vamos a orientar en procedimientos con base científica, con base seria, personas que son muy calificadas para poderle explicar algunos procedimientos. Por otro lado, van a haber academias, va a haber universidades donde le va a ofrecer el estudio serio en el área de la cosmetología. Y repito, va a haber el aval de una asociación que va a agrupar el gremio de la cosmetología, porque es muy frecuente que las personas hagan un procedimiento, inclusive hacen un procedimiento que puede ser bueno, pero sin saber qué es lo que están haciendo. Repito, hoy en día se habla mucho del ácido hialurónico y un estupendo procedimiento. Y la diferencia entre un profesional a otro es que cuando la persona le pregunte ¿por qué usted me está colocando ácido hialurónico? Una cosa es que te digan, porque es muy bueno, porque lo están usando todo el mundo. No sé si tú viste el del programa de la Kardashian que dijo que se le está colocando al profesional que le diga, bueno, yo te voy a colocar ácido hialurónico porque es una molécula hidrofílica que capta las moléculas de agua, que la persona le explique de la A a la Z por qué está usando ese producto. Y la persona que está recibiendo ese producto tenga el derecho y del conocimiento que se le está haciendo a su piel. Esa es la diferencia que queremos marcar en estos tipos de congresos. Es el primero, pero nuestro norte es que todos los años se haga el congreso y que aquí en Curazao a nivel regional marque una diferencia para el conocimiento y la actualización en la estética y en la cosmetología. Qué bueno. ¿Qué conferencistas van a participar, doctor? Sí, vienen muchos conferencistas. El doctor Uriel Hidim de México. Él va a hablar sobre procedimientos en pacientes con fototipo oscuro 5-6 de tratamiento para las manchas. Entre otras conferencias que él va a dar. El doctor Víctor García, una conferencia desde España. Él tiene también una conferencia sobre peeling, sobre pieles oscuras. Pero ¿por qué se habla tanto de pieles oscuras? Porque resulta que esos tratamientos en fototipo oscuro son pieles muy delicadas a la respuesta de esos tratamientos. Entonces se quiere orientar para la seguridad
de la persona que reciba esos tratamientos, que posteriormente no vayan a tener ninguna complicación como lo que se llama hiperpigmentación de rebotes. ¿Ok? Se va a hacer énfasis en eso. Está, como te dije anteriormente, Carolina Espicio, que va a hablar sobre el diseño de la ceja. Está Yaisiri Torrealba, que va a hablar sobre últimas tendencias de limpieza faciales en pacientes o clientes con acné. El señor Wilmer, el licenciado Wilmer, que es cosmetólogo también, que va a hablar sobre celulitis, drenaje linfático. Va a hablar de mi persona. Yo tengo 2 conferencias, una sobre la bioseguridad para evitar complicaciones en los procedimientos, infecciones, manchas, inclusive personas que se operan en el exterior y llegan a Curazao y se hacen drenaje linfático, un cuidado postoperatorio. He visto muchísimas complicaciones con respecto a eso. Hablar cómo evitar que esa persona se vaya a complicar, que llegue sin una complicación y resulta que termina con una complicación. Voy a hablar sobre eso y voy a hablar sobre productos de nanomoléculas o micromoléculas en procedimientos y protocolos con el ácido hialurónico. El licenciado Wilmer Bracovich, que va a hablar sobre la educación en la cosmetología y el apoyo y donde los cosmetólogos o cómo los cosmetólogos pueden homologar los estudios que tienen a un curso superior de universitario. Dependiendo de las horas de estudios que tengan las personas, si tienen que empezar de cero o si ya tienen ciertos estudios, cómo homologar esos cursos universitarios. Aparte, el respaldo que tenemos de muchos laboratorios que vienen de Colombia, como te dije, vienen de Venezuela, de otros lugares que van a tener sus workshops y también traen sus conferencistas. El laboratorio Shams, un laboratorio colombiano que tienen unas líneas de fotoprotección que me parecen estupendas. Van a hablar también, viene un conferencista con PhD a hablar sobre suplementos alimentarios para el cuidado en el acné. O sea, es bastante amplio las conferencias que tenemos y los talleres. Doctor, yo escuché en una de las entrevistas que tuvimos oportunidad de realizar, no recuerdo si fue con Wilmer Bracovich o con el doctor García, que hablábamos de la resistencia de la piel. Hay quizá la tendencia a pensar, y esto basado en muchos comentarios que uno escucha en el día a día, en la calle, que la piel oscura es una piel muy resistente. Sin embargo, ¿qué tan vulnerable es, por ejemplo, a los efectos del sol, que hoy día cada más, no sé por qué, pero y con estos calores que están haciendo hoy día, cada vez se escucha más y más y más de lesiones cutáneas, lesiones en la piel producto de la acción del sol, lesiones que incluso llegan a ser cancerígenas por falta de protección, etcétera. Pero hay una creencia que la piel oscura es muy resistente, a diferencia de la piel más clara, de la piel blanca. ¿Cuál es la realidad en este caso? Sí, la realidad es que, bueno, ciertamente las personas con piel oscura, con fototipo oscuro, tienen una protección natural a los efectos de los rayos ultravioletas del sol. Son personas que tienden a hacer una menor fotoenvejecimiento, o sea, de tener en el tiempo un menor deterioro de su piel por efecto del sol. Eso es muy cierto. Pero la contraparte es que cuando son personas que necesitan hacerse un procedimiento, sobre todo de peeling, de mancha, ahí sí son pieles muy sensibles a que puedan hacer complicaciones por ciertos tipos de tratamiento, por ciertos tipos de peeling. Son más vulnerables a la piel blanca a esos tipos de tratamiento. Y es por eso que inclusive hay 2 conferencias para hablar sobre eso y para evitar precisamente esas complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? Por ejemplo, hay personas de piel oscura que tienen manchas en la piel y quieren tratársela. Si se le hace algún peeling que no sea adecuado para ese tipo de piel, más bien la persona puede empeorar esas manchas que tienen en el rostro.
Hay tratamientos, como yo te expliqué anteriormente, con un peso molecular más alto, que no penetran tanto en la piel, que son muchísimo más seguros para esas personas. Yeah. Es eso. O sea, naturalmente tienen una protección solar muchísimo mejor a una piel clara, pero al momento de hacer algún tipo de tratamiento es una piel más delicada para esos tipos de tratamiento. Yeah. ¿Va a haber exposición de productos también? ¿Va a haber...? Sí. Sí. Sí, va a haber, van a haber varios laboratorios, van a haber varias casas comerciales, cada casa... ¿Que van a tener stands? Sí. ¿O va a ser en conferencias? Sí, van a tener stand, va a haber una exposición comercial donde el participante tiene la oportunidad de comprar los productos y los expositores mostrar y enseñar sus productos en los stands comerciales, y también el día viernes hace demostraciones de sus productos. Son hasta ahorita 15 casas comerciales y laboratorios que están participando, y cada uno de ellos tienen una amplia gama de productos. O sea, vamos a contar con bastante productos para el área de estética, cosmetología y spa. Ya. Doctor, en cuanto a la parte de esa cosmetología más doméstica y más diaria, sobre todo en este caso en las mujeres, que es la parte de maquillaje y ese tipo de cosas, ¿también van a cubrir algo de eso? Sí. Y fíjate, precisamente eso entra dentro, o sea, se van a hablar sobre cuidados post-tratamientos en el hogar, se va a hablar sobre eso. De hecho, una parte de mi conferencia es eso, que debe utilizar la persona en su casa posterior al tratamiento o al protocolo que yo recomiendo. En mi caso, son personas que consiguen un cambio en la piel antes de las 72 horas. Los cambios son bien importantes. Pero también en la primera conferencia voy a hablar sobre el uso de sus cosméticos posterior a un tratamiento. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, y eso es parte de la conferencia que voy a hablar, porque a veces se hace procedimiento. Antes de seguir explicándote lo que te iba a explicar, ¿dónde llega la actuación de un cosmetólogo y dónde traspasa una acción médica? El cosmetólogo debe trabajar a nivel de la epidermis. La epidermis apenas mide de 0,1 a 0,5 milímetros. Imagínate. Ya a pasar a la dermis, a la capa basal, ya es una acción médica. Entonces, hoy en día hay dispositivos que están calibrados para no pasar ese 0,5-0,1 milímetro. Inclusive, a nivel del contorno de los ojos, el grosor de la epidermis es 0,05 milímetros. Pero hoy en día se cuenta con dispositivos para respetar esa profundidad y colocar principios activos donde la persona puede ver muy buenos resultados sin llegar anteriormente a un procedimiento más invasivo, como yo te estaba explicando, con una inyectadora. Ya eso ha evolucionado a que sea menos invasivo, con la misma efectividad, inclusive con mejor efectividad. A lo que yo hice la pausa del comentario que te acabo de hacer, es porque cuando se hace ese procedimiento, hay muchas personas acá que lo conocen, que son procedimientos con Dermapen o con micro agujas. Hay que evitar el uso de cosméticos por lo menos ese día. Porque hay un estudio que se hizo hace 3 semanas aproximadamente en la Unión Europea, que se hicieron unos estudios en los cosméticos de las mujeres. Se donaron 467 cosméticos, y de esos cosméticos el 68% están contaminados, y contaminados de bacterias como estafilococo, bacterias como Mycobacterium, el Escherichia coli, que son altamente infecciosos si encuentran una ventana en la piel. El 97% de esos maquillajes o habían caído en el lavamanos de la persona o habían caído al piso. Y en el 95% de los casos, por ejemplo, las esponjas que utilizan para esparcir el maquillaje nunca se habían lavado. Entonces, tengo que hablar sobre eso, sobre todo sobre esas complicaciones, porque a veces se le hace un procedimiento a la persona y me puedo maquillar. Bueno, sí, maquíllate, no hay problema. Y resulta que
posteriormente puede esa persona caer en una complicación, siendo un tratamiento muy seguro que se hizo previamente, pero por ese tipo de desinformación Correcto. puede ocasionar ese tipo de complicaciones. Eso es parte de mi primera conferencia. Qué interesante porque a veces no tomamos en cuenta detalles como eso, que una brocha de maquillaje o cualquier maquillaje se cae al piso y no ha pasado nada. Y resulta que se contaminan y pueden causar este tipo de problemas. Doctor, para concluir, ¿cuál es el punto de contacto? ¿De qué manera se pueden contactar con ustedes para inscribirse, para pedir información, para participar? Sí, puede ser por vía WhatsApp, escrito por WhatsApp. El teléfono es 682-3605. 682-3605 y a través del correo electrónico Caribbean Cosmetology Congress. Bueno, está en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bosan tiene arriba pantalla, pasina bosan por toma contacto y hay más información relacionada con evento interesante. A qué manera nos por atende. Hópicos, pasinha, hópicos para compartir. Doctor, quería agradecerle su presencia en nuestro programa, muy amable en compartir su tiempo con nosotros y esperemos que el éxito sea total, porque es un tema súper interesante y además muy amplio de conocimiento que ustedes van a compartir en ese evento. No, gracias a ti y bueno, los esperamos al primer Congreso de Cosmetología del Caribe, donde vas a ampliar tus conocimientos, te vas a actualizar y vas a saber de muchísimos productos y cosas y técnicas nuevas que se van a traer aquí a Curazao y también para Aruba y Bonaire, porque tenemos muchos invitados de la zona. Qué bueno. Hubo algo que no mencionamos, doctor. ¿Dónde va a ser la sede del Congreso y la fecha? Sí, el Congreso va a ser el día 18, 19 y 20 de octubre en el World Trade Center acá en Curazao. Ya. O sea, toda información, todo lo que vos han por ti meser, especialmente etapa público en general, cualquier gente que siña más y que comprende que más de lo que cosmetología ta come y bebe, pero además es profesional, están con negocio de cosmetología, spa, tú receinan con na Curazao, ta bom venir para vir compartir evento interesante aqui. Danke mais especial na Dr. Dwight Fuguet e danke especial na Bosan. Sintonia, até no nosso próximo programa, para nós topar outro e visa outro. Boa noite, Curazao.